Ahora, con estas reformas al Código Integral Penal, que finalmente se las conoció ayer en la noche, el martes en la noche, martes de carnaval, y que se va a tratar hoy jueves en segundo y definitivo debate. Eso se está confirmando, Roberto. O sea, porque ya vamos a hablar, se tratan de unas reformas gordas. Básicamente se agrega una causal para el recurso de revisión de una sentencia condenatoria ejecutoriada. Con sentencia condenatoria ejecutoriada es lo que tiene Rafael Correa y ha estado tratando de interponer un recurso de revisión. Es decir, cualquier burócrata internacional hace un informe y chao, la sentencia de la Corte Nacional. Entonces, casi, ¿para qué tener Corte Nacional? Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Oye, Roberto, ¿ya viste para qué entregaron la Comisión de Justicia de la Asamblea a los correístas, no? Supongo. Bueno, Martín, eso fue parte del pacto legislativo con el que empezó esta legislatura, ¿no? Fue una de las primeras acciones de la alianza tripartita entre gobierno, socialcristianismo y correísmo. Fue muy chistoso que en ese momento todo el mundo dijera que nadie apoyaba la impunidad, nosotros no estamos con la impunidad, lo decía Cronfle llenándose la boca, lo decía Noboa llenándose la boca, y sin embargo lo que estaban haciendo era entregar la Comisión de Fiscalización, nada menos, y la Comisión de Justicia al Partido de la Impunidad, los correístas. Sí, eso nosotros aquí en Politizados lo habíamos dicho desde el día uno. Es que era demasiado grosero entregar esas dos comisiones al correísmo, con presidencia incluida. Ahora, con estas reformas al Código Integral Penal, que finalmente se las conoció ayer en la noche, el martes en la noche, martes de carnaval, y que se va a tratar hoy jueves en segundo y definitivo debate. Eso se está confirmando, Roberto. O sea, porque ya vamos a hablar, se tratan de unas reformas gordas. Sí, así es. El proyecto, este proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, fue elaborado por la comisión que, por su naturaleza, tiene que tratar ese tipo de reformas, que es la Comisión de Justicia, cuyo presidente es el correísta Fernando Cedeño, tiene a su favor una mayoría de su propio partido, creo que son cuatro o cinco, ¿no? Son Eh, cuatro, son cuatro. Y el cuatro, partido que le sigue es el cuatro, Social Cristiano con dos nada más. y luego el Social Cristiano con dos, con eso ya tienen una mayoría. Solo hay por ahí una integrante del partido de gobierno, no hay nadie de Construye. Y bueno, así hicieron estas reformas que, como vos dices, plantean cosas eh, tan pesadas que en realidad son la confirmación de algo que se dice siempre en la Asamblea, ¿no? Y algo que todos quienes hemos cubierto Asamblea tenemos muy claro, y es que la Comisión de Justicia termina siendo, a la corta o a la larga, la comisión más importante de todas las 14, no me acuerdo cuántas son, mesas legislativas. La Comisión de Justicia es la más importante porque finalmente apunta al meollo de la estructura jurídica del Estado y toma decisiones realmente importantes sobre esa estructura jurídica del Estado y sobre leyes capitales. Sí, y en este caso, Roberto, la cosa es bien especial, es bien gorda, como decía, ¿no? Se trata de un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal que tiene 85 artículos, eh, Con cientos de reformas y que a su vez contenidas en esos crean, 85 sí, artículos. esos 85 artículos producen, yo no sé, creo que como 400 reformas. De estos artículos hay varios que,
es que no tienen cara, que evidentemente fueron escritos con dedicatoria y con la consigna de la impunidad primerito, ¿no? Una consigna que ha sido la madre de las consignas del correísmo. Y como tú dices, todos negaron el día del acuerdo, del pacto, pero aquí vamos a ver si eso era verdad o no. Sí, dices bien, la impunidad es la consigna madre del correísmo. Y solo el Partido Social Cristiano y el gobierno de Daniel Noboa parecen no darse cuenta de eso. En todo caso, una cosa extraña es que estas reformas, dijiste que salieron el martes de carnaval en la noche, estas reformas carnavalescas y nocturnas, se han manejado con una discreción, ¿cómo decirlo? Sospechosa, ¿no? Por decirlo menos, una discreción sospechosa, como para que nadie las discuta y de hecho nadie las está discutiendo. Yo creo que hasta calculaban que la gente estaba regresando del feriado y Sí, hablar de esto recién en ese momento. sí, y lo han hecho le han dado a este debate y a estas reformas un perfil bajo que los tiene relevadas relegadas, perdón, a un segundo plano, ¿no? Fíjate un documento tan relevante como este, que salga un día antes de su segundo y definitivo debate. Quiero decir, la misma fiscal de la Nación, a quien contactamos por teléfono para preguntarles qué opinaba de estas reformas, no ha tenido tiempo para leerlo porque Increíble. claro, o sea, esto salió la noche del martes, nosotros le estábamos llamando el, el- la noche del martes de carnaval, nosotros le estábamos llamando el miércoles al mediodía y es un documento además complejo porque aparte de que es largo, son casi 100 páginas, cada artículo tiene una serie de implicaciones que hay que analizar. Entonces, no es revisar este documento, no demora lo que revisaría la lectura, lo que demoraría la lectura de 85 páginas, sino mucho más, porque hay que leer con detenimiento y hay que acudir al Código Orgánico Integral Penal para saber qué es lo que está diciendo, lo que ellos están reformando. Etcétera. Y en realidad ninguno de estos temas estuvo en el debate público, salió en redes sociales la noche del martes de carnaval, pero no hemos tenido un debate ni una conversación nacional sobre temas que son fundamentales. Am, yo Sí, creo que es demasiado extraño, Roberto. Es, es, es rarísimo. Em, demasiado, o sea, lo que está en juego aquí es demasiado grande como para que, como para que creamos que todos de la comisión no tenían idea de lo que se venía, ¿no? O sea, son 10 miembros de la comisión y recién se sabe. Ahora veo que hay algunos que dicen que no están de acuerdo, pero nunca dijeron esta boca es mía. Si hay un informe de minoría que se sepa, ¿no? o un informe de minoría. Si te fijas en las cosas que están en juego, lo normal hubiera sido que alguien de la comisión hubiera lanzado una alerta, hubiera hecho un informe de minoría, ¿no? Aquí Roberto, con estas reformas que hoy se tratan en la Asamblea, está en juego nada más y nada menos que la impunidad de Correa y los intereses de los narcos. Y nadie dijo nada. Sí, vamos a ver ese artículo en el que, como vos dices, está en juego la impunidad de Correa, pero vamos primero a este mensaje importante. En Diario Expreso no solo contamos noticias, contamos la verdad. Suscríbete hoy y descubre cómo la veracidad marca la diferencia en cada artículo. Mira, Martín, acabas de mencionar que la impunidad de Correa es una de las cosas que están en juego en estas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Leamos lo que dice el artículo propuesto, donde yo diría que es una forma taimada y ladina, porque es que hay que estar como bien enterado y leerlo con pinzas, digerirlo, embragar y volverlo a leer para darte cuenta de qué realmente se trata esta cosa.
Básicamente se agrega una causal para el recurso de revisión de una sentencia condenatoria ejecutoriada. Con sentencia condenatoria ejecutoriada es lo que tiene Rafael Correa y ha estado tratando de interponer un recurso de revisión, ¿no es cierto? Eh, la causal quinta de estas reformas, se introduce una causal quinta, parece ser la causal esperada por Correa para poder realmente introducir ese recurso de revisión. Dice así, lo voy a leer, comillas, en situaciones donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos o comités de derechos humanos de las Naciones Unidas, en su calidad de entidades internacionales cuyas decisiones son vinculantes para la República del Ecuador en virtud de los tratados internacionales ratificados por el Estado, identifiquen a los derechos humanos o errores en el debido proceso en sentencias condenatorias, estas decisiones, pronunciamientos o recomendaciones serán consideradas como fundamentos legales válidos para la revisión judicial de las sentencias en el Ecuador. Como se ve, siempre es un fárrago de redacción, son un desastre, ya sabemos que son semianalfabetos, pero lo fundamental está al final. Estos pronunciamientos o recomendaciones serán consideradas como fundamentos legales válidos para la revisión judicial de las sentencias en Ecuador. Pronunciamientos o recomendaciones de organismos como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o comités, así, Sí, comités de derechos sí, humanos sí, sí. de las Naciones Unidas, hay varios, entidades internacionales, etcétera. Eso es lo que dice el artículo de la Roberto, reforma. Roberto, ¿no te parece que aquí hay gato encerrado, pero un gatote? O sea, casi es un elefante encerrado, ¿no te parece? Es que la redacción, Martín, se refiere a organismos de derechos o comités de una forma tan amplia que podría caber, por ejemplo, va a caber la relatoría de Diego García Sayán. Diego García Sayán hizo observaciones, hizo una relatoría sobre la independencia judicial en el Ecuador, hizo observaciones al sistema judicial ecuatoriano y básicamente lo que se está haciendo es que estamos poniendo decisiones de la justicia ecuatoriana en manos de actores foráneos, muchos de los cuales ni siquiera están bien definidos. Este artículo que acabo de leer es exactamente el artículo que le hacía falta a Rafael Correa para dar paso a su recurso de revisión, que no ha podido plantear desde hace tiempo. Se entiendo porque el caso Sobornos es lo suficientemente sólido como para revisarlo. Bueno, ahora tiene un artículo legal diseñado para él para poder revisar la sentencia del caso Soborno. Claro, es que el caso o los casos ya están ahí, ya está clarito. Mira, fíjate, el correísmo tiene ya presentada a principios del año pasado, 2023, una demanda ante el Comité Permanente de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahí ellos alegan que el caso Sobornos tiene distintas inconsistencias, etcétera. De esa demanda, el correísmo esperaba que haya un pronunciamiento el año pasado. Es decir, ellos tienen la esperanza de que haya un pronunciamiento diciendo que hubo inconsistencias. Es cuestión de que se pronuncie y si con esta reforma, bingo, Ujú. bingo. O sea, sería perfecto. Y Sí, bueno, tú mencionabas el otro caso, el de García Sayán. sí, exactamente, está ese y está y está la relatoría de García Sayán, que básicamente pone en duda la independencia del poder judicial. Esto es interesante, no de los jueces, no del tribunal, sino del poder judicial al que pertenece ese tribunal donde se juzgó el caso Sobornos. Entonces, estamos hablando de que dos casos en los que el correísmo tiene puesto el ojo. Estamos hablando de dos informes internacionales, dos relatorías en los que el correísmo eh, tiene puesto el ojo y esto es de alguna manera, a mí me parece, Martín, que esto es una nueva metida de mano en la justicia, ¿no? Esta reforma. Estamos hablando de ceder soberanía judicial
lo cual a los correístas, que son el partido de la soberanía nacional, debería preocuparles. Parece que en este caso no les preocupa. Antes les preocupaba, antes les Sí, preocupaba. sí, y también descreían de la CIDH. Bueno, ya no descreen de la CIDH, hasta recurren a ella. Pero de lo que estamos hablando, Martín, es de conceder valor jurisdiccional a informes sobre las teorías de organismos que no lo tienen, porque el alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas, de quien es organismo del que es relator especial, Diego García Sayán, podrá ser un alto comisionado en muy lo que quieres, pero no tiene valor jurisdiccional. Sus Claro. decisiones, sus recomendaciones no tienen un valor jurisdiccional, pues la justicia ecuatoriana se lo está concediendo, aunque no lo tenga. Entonces, ¿quiénes son los que tienen montado todo un aparataje internacional, global, de enemigos de lo que llaman lawfare, ¿no? Para quienes conseguir relatorías de este tipo se transforma en lo más fácil del mundo. Cualquier relatoría pueden conseguir los amigos progres en cualquier organismo internacional a gusto de quien sea que se necesite. O sea, esto es en realidad un paso muy peligroso el que se daría hoy en la Asamblea si se aprueba esta reforma, que no veo mucho la manera de evitarla. Sí, es verdad lo que tú dices, ¿no? Es como que todo aquí en este artículo que tú leíste está perfectamente diseñado para que calcen estos informes, veedurías o recomendaciones. Y eso finalmente podría terminar en que estos informes y recomendaciones terminen cambiando sentencias ejecutoriadas de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, cualquier burócrata internacional hace un informe y chao, la sentencia de la Corte Nacional. Entonces, casi, ¿para qué tener Corte Nacional? Sí. Ahora, esa es la más pesada de las reformas, pero hay otras que no son pelo de cochino. Antes de ver la segunda, vamos otra vez a escuchar un anuncio. Suscríbete hoy a Expreso y descubre cómo la veracidad marca la diferencia en cada artículo, brindándote una visión clara y objetiva del mundo que te rodea. Sí, te decía, Martín, que hay otra reforma contenida en este paquete que tiene que ver con el levantamiento de la reserva de la fase de indagación previa. Esto afecta directamente al trabajo Sí, de la Fiscalía y beneficia a aquellas personas que ya han sido señalados por la Fiscalía, sobre todo a partir del caso Metástasis, como operadores del narco en la Asamblea, operadores políticos del narco en la Asamblea. sí, capaz para graficar mejor esta reforma, habría que decir que la fiscal ya no podría ampararse en el tema de la reserva, ¿no es Ujú. cierto?, para mantener en reserva esta información, sino que se le obligaría a entregar todo el expediente de una indagación previa, donde siempre hay información hipersensible, cuando lo solicita una comisión de la asamblea o asambleísta o whatever, pide información y la fiscal estaría obligada a entregar esa información. Lo mismo con la Contraloría, el defensor del pueblo y el Consejo de la Judicatura de acuerdo a la reforma. En otras palabras, Roberto, cualquier narco o narco político u operador del narco, como Ronnie Aliaga, podría conocer el expediente reservado completo sobre su amigo, qué sé yo, Javier Jordán. Sí, de hecho eso ya pasó, Martín. De hecho, Aliaga pidió información cuando era asambleísta sobre el caso de Javier Jordán y esa información está siendo ahora usada por Jordán en su defensa. Am, ¿qué uso dará Mónica Palacios, la asambleísta correísta de ojos bovinos y voz aflautada? ¿Qué uso dará la información que está pidiendo y pidiendo y pidiendo y no para de pedir sobre la mafia albanesa? ¿Tú le confiarías información reservada sobre la mafia albanesa a Mónica Palacios, Martín? A Mónica Palacios yo no le confío ni un saco de alacranes, Roberto. Peor estas cosas.
Pero escucha, Martín, aquí hay otro detalle importante que ya es escandaloso antes de que aprueben la reforma. Si aprueban Ah, la reforma va a ser la muerte. Porque, escucha, hablaba con la fiscal y ella me contaba que está abrumada con pedidos de información que le hacen asambleístas para cosas absolutamente personales. Información reservada de expedientes de indagaciones previas. O información no reservada con la cual ellos esperan, por ejemplo, hacer buenos negocios, ¿no? Hay asambleístas que quieren tener información privilegiada para hacer buenos negocios, entonces quieren información reservada de la fiscalía o quieren enterarse cómo va el caso de gente que conocen o sobre la que necesitan tener alguna influencia. En fin, ellos usan su posición de asambleístas para conseguir esa información. Y con esta reforma, la fiscal estaría obligada a dársela. O sea, la información que les pida, aunque sea reservada, la fiscal tendría que darles por obligación legal. De hecho, que esta reforma lo que está haciendo es abrir el camino a mil opciones de corrupción, pero mil opciones de corrupción. sí, claro, tú y yo conocemos a muchísimos asambleístas, Roberto, y no nos sorprende en absoluto de que cojan esta información y se la vendan a alguien, a un empresario trucho o no trucho, lo que sea, y que con eso completen sus mesadas que reciben por ser asambleístas, ¿no? Pero hay otra reforma, Roberto, que parece diseñada por los socialcristianos. Tal cual. Te acuerdas de JJ Franco, la mano derecha de Jaime Nebot, ¿Me que acuerdo? presentó un escrito pidiendo que se cierre ya su investigación previa que había en su contra porque ya pasó un año? Sí, sí, me acuerdo, claro. Pues con esta reforma habría que cerrar la investigación previa de JJ Franco porque ya pasó un año. Y porque él lo solicita. O sea, esta reforma en realidad manda a cerrar investigaciones a pedido del investigado, lo cual es una burrada monumental, porque hay investigaciones que duran mucho más de un año. Por ejemplo, el famosísimo caso Sinohydro INA Papers duró 4 años. ¿Por qué? Porque era un caso con implicaciones en varios países del mundo, con cuentas bancarias en un país y en otro. Se precisó de colaboración internacional, no solo de Estados Unidos, sino de otros lugares, y esas cosas son engorrosas, y hay una tramitología que hacer. En fin, porque las cosas duran así en la justicia. 4 años duró esta investigación del caso Sinohydro INA Papers, y si esta ley hubiera estado vigente, habría tenido que cerrarse a pedido de uno de los investigados al año, o sea, no se habría llegado a ningún lado. Imagínate, Metástasis. Metástasis duró casi 2 años. Si esta ley estuviera vigente, quizás a Javier Jordán se le ocurría solicitar que se cierre la investigación al año y habría tenido que cerrársela. O Aliaga, sí, O sí. Aleaga, sí, sí. En realidad, mira, en realidad tú y yo hemos sido de alguna forma privilegiados porque nos dedicamos hoy a leer estos documentos, pero todo esto fue armado, concebido eh, con carnavalismo y nocturnidad, ¿verdad? O sea, eh, Sí, apareció un miércoles de ceniza, por Dios. sí, Eh, sin hacer olas, ¿no? Sin hacer olas. Aquí se está jugando de Calladitos, jugar sin hacer calladitos. olas. Sí, Ujú. sí, sí, como la serpiente esa de la que hablamos la vez pasada, ¿no? Ah, Calladito, sí. calladito. La cosa es que recién hoy vamos a saber si hay los votos y para qué hay los votos. Ujú. Bueno, por el momento ya hay un pronunciamiento raro, conociendo el antecedente de JJ Franco. Hay un pronunciamiento del socialcristiano Vicente Tayano diciendo que su partido solo va a aprobar eh, los aumentos de penas. Ellos, como son populistas penales, a eso se apuntan de frente mar, ¿no? Si hablan de aumentos de penas, ellos se apuntan. Solo esas,
Sí, esas reformas y no las que huelan a impunidad. exacto, pero para eso, Roberto, tendrían que dividir la votación, ¿no es cierto? Ya sea por artículos o por segmentos de esta reforma. Y quién sabe, pues por ahí le hacen el favor a su coideario JJ Franco. El caso es que con estas reformas, Martín, no, ya no van a necesitar hacerle juicio político a la fiscal. Basta poner esto en ejecución y no dejarla trabajar. Exacto. ¿Para qué enjuiciarla así?